Qué gusto poder saludarles una vez más. Las últimas ocasiones que nos hemos visto hemos estado platicando acerca de la gratitud y de la ingratitud. Y en conexión a lo que estudiamos en el capítulo 1 del libro de Romanos, que nos dice que cuando nos alejamos de Dios, nos separamos de Dios, cuando no queremos tener a Dios en nuestras noticias, no lo glorificamos, no le damos gracia, entonces terminamos siendo necios. Ahora bien, imaginemos a las personas que sí conocemos a Dios, pero que nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia nos pueden engañar a tal grado de que nosotros pensamos que estamos en comunicación con Dios y estamos completamente perdidos. Ahora, veámoslo a la luz de la enseñanza que Jesús nos dio en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. El capítulo 18, versículo 9 de San Lucas dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. La verdadera autoestima la recibimos cuando nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos sus enseñanzas que dice: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Es decir, hay un control sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, y hay un autoconocimiento de saber quién soy yo, quién es Dios y quiénes son las personas que me rodean. Pues para estas personas que confiaban en que valían por sí mismos por lo que eran y no confiaban en Dios, es esta enseñanza, es esta lección que a continuación vamos a tener. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno de ellos, el fariseo, pues era de un segmento muy alto, un escalón de la vida social y religiosa del pueblo de Israel muy alto, mientras que el otro era una persona que mucha gente despreciaba o menospreciaba porque eran aliados de Roma, cobraban impuestos y pues se les conserva como seres que de alguna manera no tenían valor. Veamos ahora qué pasó con estas dos personas que de alguna o de otra manera buscaban a Dios y que además entendían que la oración era un medio, un canal a través del cual podían conectarse con Dios. Dice la palabra del Señor lo siguiente en el verso 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Qué triste es llegar a una condición en donde uno mismo se está engañando, que cree que se está comunicando con Dios, pero que en una posición, es decir, estaba de pie en lugar de arrodillarse, de postrarse y de reverenciar a Dios. Es decir, no tenía la idea exacta de quién verdaderamente era Dios, porque finalmente dice la Biblia que él estaba orando consigo mismo. Y ahora, hablar de la oración para comunicarnos con Dios, pues nada tenía que ver con esto. El fariseo lo único que estaba haciendo era tener una conversación privada. Vean lo que dice la oración del fariseo. Dios, te doy gracias. Aparentemente esta frase de Dios te doy gracias nos muestra a un individuo interesado en conectarse con Dios. Pero siguiendo la secuencia de las expresiones que a continuación vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de que este individuo en realidad no estaba conectándose con Dios ni tampoco con las personas que lo rodeaban. Es más, está mostrando que su autoestima estaba no ubicada ni edificada en Dios, sino en sí mismo. Y al mismo tiempo, cuando uno se separa de Dios, cuando se desconecta de Dios, lo primero que hace es ver por donde quiera que hay imperfección, hay maldad, hay pecado, en todos, menos en uno. Y esto es lo que le pasaba a este individuo, este fariseo, que confiaba más en sí mismo que confiar en Dios. Veamos las expresiones de él. Dice: te doy gracias, Dios, porque yo no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Ahora veamos cómo esas expresiones lo único que denotan es un desprecio por las demás personas y una comparación desproporcionada consigo mismo. ¿Desde cuándo acá nosotros somos perfectos? ¿Desde cuándo acá él se consideraba como una persona diferente a ellas? En realidad la Biblia dice que no hay justo ni aún uno y que todas nuestras justicias, las justicias humanas, son como trapos de inmundicia. No nos justifican delante de Dios. De hecho, la pecaminosidad en nosotros se deja ver constantemente. Y ahora, sumándole al desprecio que tenía por las demás personas, él agrega lo siguiente: ayuno 2 veces a la semana. Esto implicaba que esta acción de este hombre seguramente lo llevaba a tener hasta 100 días de ayuno en todo el año. Y además dice: doy diezmos de todo lo que gano. Y la verdad no es que esté mal que él ayune, no está mal que él dé diezmos, por lo contrario, son de alguna manera deberes morales que tenemos
en reconocimiento a Dios y el cuidado de nuestro cuerpo, siempre y cuando la motivación sea la adecuada o sea la correcta. Y la verdad no creo que en este caso el fariseo esté siendo consciente de que está motivado por el amor a Dios, por el amor a la humanidad, por el amor a uno mismo, sino más bien había una motivación egoísta detrás de todo lo que él hacía. En comparación, dice la Biblia en el verso 13, que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Noten que el publicano sabía perfectamente quién era él, pero en ningún momento está buscando excusarse o culpar a los demás de su condición. Y él entiende que se encuentra delante de aquel que puede ser propicio para él, que es un ser imperfecto, es un ser pecador. Amigas y amigos, el verdadero reconocimiento de la situación por la que pasamos como seres humanos nos acerca a aquel que nos puede dar en realidad una autoestima sana y adecuada. Y además nos sienta a los pies de aquel que nos puede enseñar dos cosas: a ser mansos y a ser humildes de corazón. De hecho, Jesús mismo lo dijo en el Evangelio: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y entonces encontraréis descanso para nuestras almas. En ningún momento el fariseo que oraba a Dios, al regresar a su casa, como dice la Escritura, iba a sentir paz, iba a sentir tranquilidad, iba a ser justificado. Muy por lo contrario, la actitud de soberbia, la actitud aislante de orgullo, lo único que iba a hacer era alienarlo, separarlo de Dios, y obviamente lo estaba separando también de las personas que lo rodeaban. Y esta es la triste realidad, la conexión directa que hay entre las personas que no tienen gratuidad, las personas que son ingratas, con el orgullo, con la vanidad y con la soberbia. Este es un mal que nos separa de Dios y que nos ubica a los pies del enemigo. El publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten cómo el libro de Santiago en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice la manera como Dios trata a las personas que son humildes. Por esto dice: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La condición de humildad, el reconocimiento de que en realidad nosotros somos seres inferiores a Dios y que lo necesitamos porque somos pecadores, provee entonces la oportunidad de que Dios abre el baúl de su gracia, la extiende hacia nosotros, la posibilidad de que Él tenga misericordia, que pueda perdonar nuestros pecados, nuestra maldad, que pueda situarnos en la esfera de ser justificados por Dios, amados por Dios. Y entonces el consejo de Dios es el siguiente: someteos pues a Dios. Cuán importante es que nosotros aprendamos el arte del sometimiento, primero al sometimiento al Eterno, al sometimiento del ser poderoso que nos da la vida, que nos creó, que también nos sustenta y que además nos redime de todo pecado y de toda maldad. Someternos a Él es importantísimo. Pero noten cómo, aparte de someternos a Dios, el consejo es que debemos resistir al diablo. La oración del Padre Nuestro contiene entonces un deseo del que ora con Dios para decirle: por favor, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. El enemigo está astutamente buscando enredarnos de tal manera de que si nosotros no lo resistimos, si nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos no se colocan de parte de Dios con humildad, entonces vamos a ser sometidos por el enemigo. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, nos colocamos en las manos del Todopoderoso, de inmediato, dice el libro de Santiago, el enemigo, el diablo, huirá de vosotros. Por lo tanto, el mensaje es sencillo: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, claro, pecadores era el fariseo, pecador era el publicano, pecador soy yo, pecador eres tú. Y la invitación de Dios es: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los del doblado ánimo, los que dan la apariencia de que sí y en verdad no, los que son ficticios, los que son hipócritas, los que son falsos, los de doblado ánimo, purificad vuestros corazones, como así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5. Versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos
a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se recuerdan? En el versículo anterior de Santiago se nos pide someternos a Dios, y en este versículo también nos está diciendo que hay un círculo en el cual también debemos tener un sometimiento mutuo, someternos a los demás, es decir, adaptarnos a los demás que son pecadores, que son imperfectos, para considerarlos como hermanos, para considerarlos como nosotros mismos, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y hablamos de jóvenes, hablamos de ancianos, y hablamos de todos, es decir, hablamos del cónyuge, hablamos del hijo. Un sometimiento mutuo, ser sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque sencillamente el principio es: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y claramente tú y yo, como pecadores, necesitamos ser sumisos, necesitamos ser humildes ante Dios y ante los demás. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces el consejo sigue siendo cada vez más fuerte cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El consejo es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dios no nos aplasta, Dios no nos destruye, Dios no nos acaba. Lo que hace Dios es darnos a entender en realidad cuál es la verdadera actitud con la cual nosotros debemos de vivir, sentados a los pies de Jesús, aprendiendo a ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso para nuestras almas. Y claro que lo haremos, resistiremos al diablo, dejaremos de hablar de los demás, dejaremos de juzgar, de criticar y condenar a los demás. Con humildad viviremos entendiendo que así como ellos se equivocan, nosotros también nos equivocamos, pero que tenemos un Dios que da la gracia, da la misericordia, da el perdón, da el amor, da el sustento, da la fuerza. Y en realidad la verdadera motivación por la cual nosotros nos sometemos a Dios y nos humillamos no es para alcanzar la excelsitud o la excelencia o la majestuosidad de la gloria. Bueno, eso vendrá por añadidura, como dice la Escritura. Lo que nosotros hacemos es guiados, impulsados, motivados por el amor que le tenemos a ese Dios que nos da su gracia, que nos da su cariño, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amigos y amigas, tenemos un Dios maravilloso que desea que nosotros tengamos paz, tranquilidad, salud física, emocional, espiritual, social. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y bueno, ya después de que descansamos en los brazos de Jesús, la Biblia dice: sed sobrios y velad. Porque hay un adversario que se llama el diablo, que anda como león rugiente, que anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Dice la palabra del Señor en el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, es Jesucristo. Claro, el final de todo el asunto, de todo el camino que nosotros tenemos, es la gloria eterna, es encontrarnos con Él por la eternidad, es la vida eterna, es la glorificación, ese es el final. Y en el camino que nos lleva a la eternidad, que es la santificación, está revestido de humildad, de servicio, de sumisión, y está revestido de mansedumbre. Después dice que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, Jesucristo, se encargará, dice, de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerte y de establecerte. Por ello, te invito a que junto con Pedro, digamos, en el verso 11, dice: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que nosotros seamos agradecidos a Dios. Es importante que nosotros podamos encontrar en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que da la gracia, el que establece, el que afirma, el que reafirma, el que nos perfecciona, como el centro de nuestra atención. Y te invito a que le des tu corazón, le des tu vida, le des tus pensamientos, le des todos. Y que cada día, en la lucha diaria que tenemos, podamos entregarle nuestra vida, la vida a aquel que nos ama. Por favor, el orgullo, la vanagloria y la soberbia quedan fuera. Y en ese proceso el Señor trabajará para ayudarnos. Te invito a entregarle tu vida y tu corazón al Señor Jesús. Hazlo hoy y tu vida será diferente.
Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.